Qué linda ella, le echo de menos, ¿no? Se echa de menos la Carlita, ¿no? Como que nos falta algo. Mañana está con nosotros de vuelta, así que la extraño, le mando un beso. Bueno, y este bloque, este segmento para mí es muy grato. ¿Por qué? Porque yo soy nieto de directora de colegio, soy hijo de profesores, por lo tanto, de una u otra forma estoy vinculado a este mundo desde mi niñez, desde mi infancia. Y vamos a recibir a esta hora al presidente del Colegio de Profesores. Bienvenido, don Mario Aguilar. Muchas gracias por la invitación y qué bueno, a ver, poder conocer la realidad docente tú. Conozco la realidad docente, bueno, obviamente mis padres todavía peleando por la deuda histórica. Como Estamos que ahí ¿Eso luchando. lo tiene para cuándo ya? No, mira, hay un compromiso del gobierno, esperemos que cumpla, de dar una solución. Prometió que en estas fechas mandaría un proyecto de ley para dar una solución reparatoria. Así es que estamos ahí muy expectantes y vigilantes a que ese acuerdo se cumpla, que ese compromiso se cumpla. Esperemos, porque hay muchos profesores que obviamente son recursos. A ver, Más de 70.000. Más de 70.000 profesores dañados por la deuda. La realidad de los profesores siempre ha sido compleja. Yo creo que no cuentan con el reconocimiento social necesario. Y esta plata que se les debe, ni siquiera es que estén pidiendo un bono, no es que estén pidiendo un favor, es plata que se les debe. Y lamentablemente han pasado ya más de 30 años y no ha tenido una solución, ha faltado disposición de los gobiernos. 40 años. 40 porque fue el años. 81 que se generó esa deuda con una asignación que se les debía pagar a los colegas cuando fueron traspasados a los municipios, que simplemente se las bislaron. Y hasta el día de hoy no hay reparación de esa deuda. Es por eso que es tan grato conversar con este colegio, que yo creo que es uno de los colegios que todavía tiene peso en nuestra sociedad, digámoslo, en otros gremios, como es por ejemplo el mismo Colegio de Periodistas. No tenemos la fuerza de pronto para que se conozcan nuestras realidades. Ustedes sí, constantemente están activos, están dando a conocer su parecer. Y por lo mismo, ya que estamos hablando de educación, hay una noticia lamentable que nos genera un poquito de malestar, nos provoca un poquito de dolor de cabeza, que es esta tesis que se presenta en la Universidad de Chile, donde yo tuve la posibilidad de leerla y se hace de cierta forma como una suerte de defensa a la pedofilia, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos también muy molestos, muy impactados por esas tesis que además son relativamente antiguas, son dos. Una es del 2016 y otra del 2020 me parece. Y que, claro, relativizan el tema de la pedofilia, de alguna manera abre un espacio que pudiera tener un cierto grado de legitimidad, y eso a nosotros nos parece gravísimo. Como profesores, como colegio de profesores y profesoras, nosotros reaccionamos rápidamente, porque no se puede relativizar algo tan grave como es el atentado sexual contra menores. Claro. Nosotros creo que debe haber libertad de pensamiento, el mundo académico no debe tener tabúes para estudiar distintos temas, pero hay ciertos límites, y un límite un límite importante entre los distintos límites que pueden haber, es el tema de los niños, niñas. Claro. Con niños, niñas y adolescentes nosotros tenemos que tener extremo cuidado, y cuando hay algo que se sufre, que es una realidad, en Chile hemos tenido casos bien terribles de situaciones de abuso a menores, por recordar el caso Caradima, por ejemplo, que fue de tanto impacto en la sociedad chilena, y en donde la sociedad reaccionó con repudio frente a esos abusos, donde además un adulto abusa de su condición de tal. Hay por supuesto muchas veces dependencia psicológica de estos menores que son abusados. Por lo tanto, nosotros hemos sido muy categóricos, muy firmes en repudiar esta posibilidad. Creemos que esto merece explicaciones en la misma Universidad de Chile, mi universidad, y de la cual yo me siento muy cercano como institución, una institución tan importante en el país. Creo que este asunto debe corregirlo, debe repararlo, debe haber respecto de eso una explicación y medidas muy claras para que situaciones así no se vuelvan a producir. Yo entiendo que esto es totalmente reprochable desde lo moral. Acá hay un problema de criterio, básicamente. Pero me da la impresión que desde el protocolo, no sé si está bien ocupada la palabra, al momento de desarrollar estas tesis se tomaron en cuenta los aspectos que deben estar, por ejemplo, el marco teórico, todo eso. Entonces, esto nos está hablando un vacío de cómo se debe plantear una tesis universitaria, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira, yo leí también las tesis y las encontré bastante débiles justamente en aquellos aspectos formales, académicos, que le dan validez a una tesis. A una hipótesis, claro. Claro, tú planteas una tesis, tienes que demostrarla, tienes que recurrir a fuentes teóricas, tienes que hacer algún estudio de campo, y por lo tanto yo las encontré bastante débiles en esa parte. Pero además está ese asunto ético.
Insisto, distinto es estudiar la pedofilia como fenómeno indeseable, como una situación que ocurre, hacer los análisis, por supuesto, la sociedad necesita conocer también la sociedad necesita mirar su lado oscuro. Claro. Y la investigación académica respecto de eso no puede tener tabúes. Pero otra cosa, que es lo que hacen las dos tesis, es que de alguna manera relativizan y abren un espacio a una interpretación, a mi entender, totalmente torcida, en el sentido de que la pedofilia podría tener cierta legitimidad. Y menos aún, a mí lo que más me molesta es una de las tesis es para obtener el título de profesor. Hay otra tesis que es para un posgrado, entiendo que un magíster, pero una de las tesis es para obtener el título de profesor, y a mí me parece absolutamente incompatible una visión relativizadora de la pedofilia con el ejercicio profesional docente. A mí me parece que es incompatible. Nosotros tenemos una misión muy delicada, que es trabajar precisamente con niños, niñas, adolescentes, y justamente por lo delicado que es, respecto a esto no podemos tener relativización alguna. Tenemos que tener una postura muy clara, que forma parte de la ética profesional, por supuesto. Y felizmente, yo lo digo con mucho orgullo, en un gremio donde somos más de cerca de 220.000 personas que ejercemos en el sistema escolar, las denuncias o situaciones de este tipo que se han producido son ínfimas comparados con otros campos. Por lo tanto, estamos bien como docentes, nuestro emplazamiento, nuestra postura ética, a la luz de la ínfima cantidad de denuncias que hay, habla bien del profesorado, pero por lo mismo tenemos que ser muy firmes y muy claros en nuestra postura frente a este tema. Ahora, acá también hay que buscar responsabilidades, y acá sobre quién debería caer la responsabilidad. Los profesores guías, la universidad misma. ¿Dónde se debería haber zanjado esto? ¿Dónde tendría que haberse cortado? Bueno, la primera responsabilidad obviamente es de los autores de las tesis, que son adultos, claro, profesionales, son personas que se tienen que hacer responsables de sus planteamientos. Pero evidentemente también la universidad. Yo escuché o leí una entrevista o unos comentarios de una de las profesoras tesis, guía de la tesis, profesora guía, que hacía un mea culpa, en el sentido que efectivamente ahora ella recapacitaba y veía que había faltado rigor, que había faltado más límites, que son estos límites éticos, insisto en ese concepto, porque una cosa es estudiar un fenómeno y otra cosa es de alguna manera validar un determinado fenómeno. La pedofilia es un delito. Entonces hay evidentemente filtros, ciertos controles, que no es lo mismo que censura. Ojo, la investigación académica no puede tener censura. Claro. No puede haber tema tabú, yo quiero insistir en ese punto. Es perfectamente lícito estudiar la pedofilia como un fenómeno, desde el punto de vista académico, como un fenómeno social. Cuáles son sus causas, por qué se origina, maneras de prevenirlo, etcétera. Pero otra cosa muy distinta, que es lo que de alguna manera hacen las tesis estas, que es que lo relativiza. Y ahí falló la profesora guía, fallaron los filtros académicos. Además, estas tesis después tienen que exponerse frente a una comisión. O sea, hay mucha gente que falló acá. Y bueno, el revuelo que ha causado a mí me parece que debe servir para que esto se corrija a futuro. Espero que así sea. Leí la declaración de la rectora de la universidad, que fue en ese sentido bastante clara. Yo espero que una universidad tan importante, tan trascendente, a mi entender la universidad más importante del país, claro, por su historia, por lo que significa dentro de nuestra sociedad, ya esté tomando las medidas correctivas y que este fenómeno o esta situación tan indeseable no se vuelva a producir, por cierto. Me da la impresión de pronto que en la educación universitaria sobre todo, hace falta una carta de navegación con respecto a lo ético, con respecto a los criterios. Ustedes como gremio, ¿qué proponen para que una situación como esta, que puede ser con otro tipo de delito también, no se repita en el futuro? Mira, a mí me parece que hay que reponer el tema de la ética como un tema central. De alguna manera en nuestra sociedad, tal vez parte del posmodernismo, hay distintas explicaciones que pueden darse. Lo ético ha estado muy relativizado. Y si nos vamos a distintos campos, vemos como en la política, como en el campo empresarial, el mismo campo eclesiástico, a propósito de pedofilia, ¿no es cierto? Claro. Y los terribles casos que hemos conocido durante todos estos años, justamente los que debieran ser referentes morales, referentes éticos, no lo han sido. Entonces, de alguna manera, la ética ha quedado como subvalorada, como minimizada, como que hay que ganar a como dé lugar, como que tú tienes que lograr tus propósitos como sea. Y eso se ve en el deporte, se ve, insisto, en distintos campos, las colusiones, lo que pasa en la política, la corrupción, etcétera, etcétera. Vemos cómo todo se relativiza. Y a mí me parece que una cosa es que
la sociedad tiene que ser cada vez más tolerante y dejar atrás el moralismo. Y otra cosa, que no es lo mismo, es dejar de tener a la ética como centro de la acción. Y la ética y la moral como centro, como referente de lo que es deseable en una sociedad, de los comportamientos que son deseables, de alguna manera se nos ha relativizado mucho. Y por lo tanto, incluso yo te voy a decir en educación muchas veces por rendir en las pruebas CIMSE y otras pruebas, se hacen cosas o se presiona, el sistema presiona para de repente hacer cosas que no son éticas. Por ejemplo, pedirle a un niño que no tiene tan buen rendimiento que el día de la prueba no vaya a clase. Y lo he visto, por ejemplo. es verdad. Entonces, si tú ves cómo el tema se relativiza en tantos sentidos, estas situaciones que nos alarman, que nos causan estupor, enhorabuena, demuestra que no hemos perdido completamente la sensibilidad, el revuelo que causó estas tesis, también nos deben decir, bueno, ¿cómo reponemos a la ética en el centro? ¿Cómo la ética vuelve a tener un espacio central y es referente de nuestro comportamiento? Si en definitiva, la ética para lo que tiene que servir es para que le dé referencia y le dé de alguna manera causa a nuestro comportamiento, que no es todo vale en la vida. Y de alguna manera hemos vivido durante mucho tiempo de alguna manera en el todo vale. Bueno, y eso se refleja. A mí me tocó participar dentro de las primeras experiencias desde el periodismo de las famosas evaluaciones docentes. Ya. Que de partida, a mí nunca me dejó conforme porque un profesor que sabe que hay un hombre que está con una cámara y que lo está grabando, ya no actúa de forma espontánea como va a actuar cuando no está la cámara. Entonces, y este es un problema que viene de distintos gobiernos de hace muchos años, nos siente que el gremio de los profesores, además de haber sido maltratado económicamente, está siendo presionado y llevado justamente a cometer estas faltas éticas. O sea, todo el sistema presiona cuando en la escuela, cuando tu futuro profesional depende del rendimiento en determinadas pruebas, cuando la escuela es categorizada como buena, regular o mala, claro. Aquí se llegó al extremo ya irracional, absurdo de semaforizar los colegios. No sé si te acuerdas, hace algunos años atrás un ministro de Educación, Joaquín Lavín, decía, ya, vamos a ponerle semáforo rojo, amarillo o verde a los colegios según su rendimiento. En una manera de estigmatizar brutal, donde los colegios que atienden precisamente a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más complejas socialmente, donde muchas veces el rendimiento no es lo primero o lo más importante, sino que hay toda una labor social y esos colegios eran vilipendiados, digámoslo, cuando se les semaforizaba. Cuando tú tienes esa tremenda presión, cuando un colegio tiene amenaza de cierre, si no rinde lo que el sistema le exige, cuando tú tienes que el profesor, su futuro depende de cómo le vayan esas pruebas, por supuesto que es una presión tremenda para hacer cosas como la que te estoy diciendo. O sea, hay colegios que si el próximo año toca CIMSE octavo, este año a los alumnos de séptimo que no son buenos alumnos, mejor sacarlo. Y los incentivan. Antes sencillamente le cancelaban matrícula. Como hoy día ya no se puede cancelar matrícula unilateralmente, se le recomienda al apoderado que retire al estudiante. Se presiona al apoderado para que retire al estudiante. Entonces, esas cosas, cuando tú tienes un sistema tan ultra competitivo, donde lo único que importa es rendir y producir, claro que se producen muchas distorsiones, por cierto. Ahora, ¿cómo podemos solucionar? Porque esto ya me habla de una crisis mayor en el mundo de la educación. La presión a la que están sometidos, las dificultades, y para qué vamos a hablar también de las falencias que tiene el establecimiento educacional, donde te encuentras que no están los implementos básicos para trabajar, con salas que se llueven en invierno. Pero insalubres, colegios insalubres, plagas de ratones, plagas de palomas. Que es una realidad. O sea, yo vengo de un establecimiento público, el Liceo de la Barra, que nosotros, debo reconocer que cruzamos los dedos para que ayuda para que la sala se anegara, ¿no? Para no tener clase. Entonces, ¿cómo solucionamos todos estos conflictos? ¿Cuál es el punto de inicio para salir de esta crisis educacional? Bueno, efectivamente la educación está en una profunda crisis, y eso no hay que negarlo, viene de hace años, que se agudizó con la pandemia. Eso, lo que hizo la pandemia la pandemia no generó la crisis, lo que la pandemia hizo fue develar de manera muy brutal la crisis, porque las desigualdades quedaron al descubierto de manera tremenda, y también las desigualdades materiales, ¿ya? Colegios que sí podían a lo mejor implementar las medidas anti-COVID, las medidas sanitarias, y colegios que sencillamente no tenían ninguna posibilidad. Salas sin ventilación, salas hacinadas, baños insalubres, años, décadas sin que los colegios fueran reparados adecuadamente, los mismos colegios emblemáticos.
el mismo Eduardo de la Barra que tú dices, Claro. si llovía la sala se anegaba. Se negaba, claro. Claro, entonces son cosas que uno puede decir a estas alturas del desarrollo país, ¿cómo pueden existir esas cosas? Existen. Y es porque la educación se convirtió en un producto de mercado. El gran problema de la educación, el origen central de su grave crisis, es cuando se le convirtió en un producto de mercado. Aquí nosotros tenemos un presidente de la República que llegó a decir, la educación es un bien de consumo. Ese fue Sebastián Piñera, lo dijo así con total desparpajo, que causó mucha conmoción en su momento en el ambiente educativo esa declaración, pero que tuvo el valor de la franqueza. Si lo que hizo este presidente fue decir con franqueza lo que él pensaba. Hay mucha gente en Chile, la élite sobre todo, sigue pensando, gran parte de la élite chilena, sobre todo la élite económica, que la educación es un bien de consumo. O como cualquier bien de consumo se adquiere según mi capacidad adquisitiva. Y muchos pensamos que la educación es un derecho social, pero en Chile la educación se convirtió en un negocio, se le metió en la lógica empresarial de rendimiento y productividad, se le entendió como un bien de consumo adquirible según mi capacidad de compra. Mira los conceptos de lo que estoy hablando. Esa ha sido la lógica de la educación. Y hoy día tenemos un ministro, un gobierno que ha dicho que quiere cambiar el paradigma, y nosotros estamos esperando que esa promesa se concrete y efectivamente la educación salga de esta lógica tan extremadamente economicista. Ha pasado ya casi un año de gobierno, estamos cerca de cumplir un año y esto hasta ahora ha sido solo una declaración, el cambio de paradigma. Nosotros estamos pidiendo que eso se concrete, que hayan políticas efectivas, proyectos de ley que avancen en esa línea de cambio de paradigma, pero hasta ahora no ha pasado el discurso. Seguimos preocupados también por eso. Entonces hay mucho que cambiar en la educación sin duda. Y sigue, volviendo al inicio del tema, la ética sigue estando en el centro, porque un concepto ético fundamental es que una sociedad, un Estado, lo que debe asegurarle a su población como primera cosa es la salud y la educación. Si la salud y la educación no están asegurados y son productos de un mercado, estamos muy mal y estamos muy perdidos. Ahora, el mundo de la educación desde el regreso a la democracia ha tenido una gran cantidad de cirugías. Pasan a ser municipalizados, luego se desmunicipaliza algunos establecimientos. Viene en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle la reforma educacional, que yo no sé su criterio, si cumplió el objetivo de esa reforma educacional o no lo cumplió, todavía no me queda claro. Yo creo que no lo cumplió porque en el fondo lo que se hizo fue alargar las horas de clase, pero se siguió haciendo más de lo mismo. Se entendía y se suponía que la reforma educacional del gobierno de Frei iba a significar clases regulares durante la mañana y en la tarde ampliar la jornada para talleres, para actividad deportiva, para que los estudiantes buscaran según sus propios intereses y necesidades seguir, ¿no es cierto?, en actividades en la tarde. Pero lo que hubo, como es tan fuerte esta presión que yo le digo por los rendimientos, lo que hubo fue más talleres, preparación de CIMSE, más matemáticas, más lenguaje, más alumnos agobiados y estresados. Y ese sistema no se cumplió el sentido que se señaló iba a tener la reforma educacional. Y además distintos cambios que han habido. Ha habido cambios curriculares, ha habido cambios en distintos aspectos, administrativos. Sacar educación cívica. Sacaron educación cívica, en tercero y cuarto sacaron educación física, sacaron arte, que es tremendo. No hemos tenido una educación integral en el sentido amplio del término. Y lo que ocurrió, que cada una de estas reformas o cambios que se hicieron siempre fue dentro del mismo modelo. Y por lo tanto no se modificó lo esencial que era el modelo. Cuando la educación se mercantilizó, vuelvo al concepto porque me parece que es lo central acá. Sí, es lo real. Exacto, cuando la educación se mercantilizó se distorsionó. Y eso no se ha corregido, eso ocurrió en los años 80. En plena dictadura, 81, 82, hizo una reforma, se municipalizó la educación, se terminó y se barrió con la educación fiscal, que era un orgullo país que teníamos. Claro. Tus padres y tu abuelo seguramente, tu abuela eran hijos de esa educación fiscal y agentes de transformación que significó la educación fiscal en Chile. Y esa se desarticuló completamente en dictadura. Y cuando existía la expectativa que en democracia eso se iba a restaurar, no se hizo aquello. Lo que se hizo, y eso hay que ser muy claro también, en los años 90 en adelante, con los gobiernos democráticos, se profundizó el modelo. En vez de repararlo y corregirlo, se profundizó. Y aquí hemos llegado, 30 años después, a la situación en que estamos. Ahora, nos comentaba hace un momento que efectivamente el actual gobierno tiene disposición a cambiar este paradigma, pero una cosa es tener disposición y otra cosa muy distinta es ponerla en acción. ¿Ha existido algún acercamiento? ¿Hay un diálogo con ustedes?
Hay diálogo, hay un mejor diálogo que con el gobierno anterior, sin duda. Y sobre todo el ministro actual, yo siempre digo esto y lo valoro, que es profesor. Y tiene un lenguaje con el cual uno se entiende mucho más, conoce el sistema educacional, eso es un valor de él. Pero uno se pregunta, ¿qué tanto peso tiene hoy dentro del gobierno educación? Esa es la pregunta que uno se hace, porque si efectivamente la propuesta es cambiar el paradigma, y eso está en el programa de gobierno del actual presidente, está en los dichos, está en los discursos, eso significa medidas concretas, porque el cambio de paradigma no puede ser un discurso. Claro. Tiene que ser, entonces modifiquemos sistemas, terminemos con el CIMSE y sus monstruosas, digamos, consecuencias de llegar a cerrar colegios, por ejemplo. ¿Qué país mejora la educación cerrando colegios? Eso es bastante absurdo. Modificar cambios de fondo implica todo un esfuerzo que hay que hacer, pero eso no se ve cuáles son esas medidas, y yo tengo el temor, y por eso hemos emplazado, como fin de año se hacen muchos balances, muchos medios piden la opinión como balance, yo he repetido mucho esto. El 2023, del cual llevamos algunos días ya, claro. Ya estamos en pleno 2023, ministro, 2023 tiene que ser el año en que el cambio de paradigma se concrete, en que el cambio de paradigma sea una realidad, en que efectivamente se termine con esta educación de mercado. Por eso significa políticas claras, significa anuncio de proyectos de ley, significa anuncio de qué es lo que se va a modificar, para que nos pongamos todo el sistema educacional, los profesores, los apoderados, estudiantes, todo el sistema administrativo, nos pongamos en esa actitud de producir ese cambio de paradigma que usted está anunciando, ministro. 2023 tiene que ser el año. Nos desviamos un poco del tema porque realmente era preciso y creo que ameritaría muchos programas conversar justamente con el colegio de profesores y conocer la realidad del mundo docente. Nos desviamos justamente de lo principal, que era esta tesis tan polémica, estas dos tesis que se han difundido por parte de la Universidad de Chile. Hemos hablado ya de responsabilidades, hemos hablado de precauciones que se deberían contemplar, pero yo creo que ¿cuál es el principal dolor de cabeza que tenemos que plantear en base a esto que se ha mostrado, a esta realidad que se ha conocido? ¿Cuáles son los riesgos que van involucrados justamente que se hayan difundido textos como estos? Mira, yo creo que de alguna manera todo lo malo tiene su lado bueno, dice la sabiduría popular, digamos, y la filosofía. Yo creo que ha sido buena la reacción bastante consensual de repudiar y de rechazar los planteamientos de esas tesis. Me parece que ahí ha habido una respuesta social importante en los medios de comunicación, otros sectores académicos, nosotros como profesores y la sociedad en general. Yo creo que el repudio y el desacuerdo con el planteamiento de estas tesis ha sido contundente. Me parece que eso es bueno y ratifica que como sociedad todavía somos sensibles a estos temas. Eso habla bien de nuestra sociedad todavía, a pesar de todas estas problemáticas que estamos mencionando, a pesar de la relativización de la ética, la respuesta ha sido contundente. Y me parece a mí que la propia universidad ha tenido que salir a enfrentar esta situación y ha tenido que dar respuesta que yo espero corrijan a futuro estas situaciones. Entonces, lo malo fue que esto había existido, que esto había pasado. Del 2016 hasta ahora no había, si no es porque alguien lo publica, no sé cómo habrá sido que alguien lo descubrió y lo publicó y corrió en las redes sociales y se generó todo este revuelo. Eso fue lo malo. Lo malo que el sistema universitario demostró debilidades muy fuertes como para que esto exista, y a lo mejor si se investiga en otros campos capaz que existan otras tesis en distintas instituciones del país que también entran en este tema de cuestionamiento ético. Lo bueno fue la reacción de la sociedad. Yo creo que eso fue contundente, fue muy claro, y a nosotros nos deja muy claro como profesores, y creo que hemos tenido una postura en ese sentido bastante firme de que este es un tema que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna fundamentación se le puede relativizar. En la pauta de preguntas que establece la producción está contemplado cómo se enfrenta esto con los estudiantes, tanto en la educación básica como media. Yo como alumno de la educación pública sé que esto jamás se ha enfrentado, por lo menos a mí no me ha pasado, ni en el Eduardo Labarra, ni en el otro colegio que estuve, porque también me echaron de bastante. ¿Sería necesario insertar este tema dentro del ámbito educativo en las aulas? Porque siento que los niños de una u otra forma no están protegidos porque no se les ha advertido quizás con rigurosidad sobre los peligros que existen hoy por hoy. Sí, mira, que yo recuerde en la educación pública al menos el nivel de denuncia respecto que se hayan producido situaciones o hechos graves de esto es muy bajo, bajísimo.
En los colegios eclesiásticos religiosos sabemos que Lamentablemente es hubo mayor. situaciones bastante graves que se han denunciado. Y yo creo que la sociedad ha tomado bastante conciencia del tema. Yo sé que el tema se conversa muchas veces en horas de orientación, en estas horas que cada vez hay menos espacio en el Cada vez sistema, hay menos espacio de menos orientación, tiempo claro. del profesor jefe con su curso, consejo de curso, que en tu época debe haber existido. Hoy Sí. día cada vez hay menos tiempo para conversar con los estudiantes, pero a pesar de ello, son temas que siempre salen. Y felizmente hay cada vez menos tabú para conversarlo. Todo el tema de educación sexual, que también recordemos que hay sectores en Chile que se oponían duramente a que la educación sexual entrara a los colegios, y todavía hay quienes se molestan mucho por eso, pero es algo necesario. Porque con el mundo de hoy, tú tienes que entregar orientación a los niños, tienes que hacerle alertar respecto a determinadas situaciones, lo que es válido, lo que no es válido, y evidentemente el tema se conversa. Yo creo que está en las familias, felizmente. También antiguamente las familias eran muy conservadoras en estos asuntos y raramente se llegaba a conversar una situación de este tipo. Recordemos además que lamentablemente las estadísticas lo señalan, normalmente los niños o niñas que sufren atentados sexuales es por alguien cercano, Claro. o un familiar o alguien cercano a la familia. Por lo tanto, en ese entorno es donde se producen mayormente estas situaciones. Hay que educar y evidentemente no tenemos, hay que decirlo, incluso a quienes sean muy conservadores en lo valórico, el peor error es oponerse a la educación sexual. El peor error es oponerse a que estos temas se traten en los colegios, porque ese es el espacio educativo, el espacio protegido, el espacio adecuado para que estos temas se traten con el debido cuidado, con la claridad debida, pero también con la debida ¿no es cierto?, sutileza con que deben ser tratados. El mejor espacio es el espacio educativo. Es preferible que los niños ahí tengan la información, ahí tengan la orientación correspondiente, a que lo hagan en el círculo de amigos o en otro, o en internet, o en no otras. corresponden. Exacto, donde no corresponde. Ahora, dentro de las asambleas del Colegio Profesor o las reuniones que ustedes realizan, ¿lo valórico está incluido? ¿Se conversa? ¿Hay medidas que hayan establecido, pensado? Sí, siempre es tema de discusión. Digamos, a partir de todo este tema ético del que Claro. estamos hablando, estos temas aparecen. La pedofilia propiamente tal no. Yo creo que este tema se puso Tapete obviamente hoy día en el tapete más fuertemente, pero es un tema que nosotros yo creo que vamos a tener que empezar a incorporar también por lo que ha pasado socialmente. Tú no puedes intentar tapar el sol con un dedo. Yo creo que es mejor siempre los temas tratarlos que esconderlos. Estamos en el tiempo, pero no quiero dejar esta pregunta que yo creo que también es necesaria, más allá del tema puntual de la pedofilia, más allá de la duda histórica que conversamos al comienzo. ¿Cuál es el principal dolor de cabeza del Colegio de Profesores en el día de hoy? Yo creo que hay varios dolores de cabeza. Uno es este año 2022, el año pasado, 2022, tuvimos gravísimos problemas de convivencia que se llevó a situaciones extremas de violencia al interior de los colegios. No solo los emblemáticos, que son más mediáticos, sino que en todo Chile hubo graves problemas de violencia, amenazas con arma blanca, batallas campales dentro de los colegios, peleas, agresiones a docentes. Amenaza de bomba por redes sociales. Amenaza de bomba por redes sociales, amenaza de matanza. De matanza de también, ir a sí. disparar. Se llegó a una situación bastante extrema, lo cual demuestra que ahí hay un problema gravísimo. Y a eso yo sumaría como problema grave el agobio laboral docente, que precisamente estamos tan metidos, tan presionados por rendir, por producir, por llenar papeles y cuestiones administrativas, con un enorme desgaste del docente que queda cada vez menos tiempo para atender a los estudiantes, que es el sentido primero y fundamental de nuestra tarea, atender a nuestros estudiantes. Y para eso queda cada vez menos tiempo. Esto es terrible decirlo, es muy crudo que yo lo diga, pero esa es la realidad docente hoy día. Tienes tanta exigencia entre evaluación docente, llenar papeles, una evaluación docente además que este año fue un desastre en términos de gestión administrativa, se caía la página, colegas que perdían lo trabajado, que a veces eran largas horas de trabajo, lo perdían porque se caía el sistema, etcétera, etcétera. Entonces todo eso genera un conjunto de elementos que hace que el trabajo docente hoy día sea de alto estrés. Y hay mucha licencia médica entre mis colegas, hay mucha deserción incluso también. Profesores que antes del quinto año, profesores más jóvenes, desertan y se cambian a otras actividades porque es demasiado estresante el trabajo docente. Y por lo tanto ahí hay que meter mano. Yo le digo a las autoridades, ahí hay que atender este problema, porque este problema es finalmente una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar feo
y debiéramos anticiparnos a eso. Ya hay demasiados indicadores de que aquí hay que tomar medidas de fondo para corregir estos problemas y otros, que volvamos a tener una educación humanizadora, una educación para el ser humano, para las personas, no para las cifras. Bueno, y el llamado obviamente a las autoridades, que tenemos que entender de una vez por todas que no estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un deber social, estamos hablando de jóvenes en formación, estamos hablando del futuro de Chile, por lo tanto, ojalá que se cambie este paradigma. Quiero agradecerle a Mario Aguilar, presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, por acompañarnos. Gracias, y me sumo al gran cierre que hace, porque muy bien sintetizado. Un deber social, ponernos las pilas. Tenemos que finalizar con alegría este bloque porque nos queda bastante emprendidos. Le invito a que no se vaya a la sintonía porque nos queda bastante en el matinal de TVX Televisión.